Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 22 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día de ayer. Acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de buenos datos económicos y expectativa por la decisión del Banco Central Europeo. El mercado está esperando que se dé un estímulo monetario. De hecho, se mantuvo las tasas estables en 0.05%, la de facilidad se mantiene negativa y digamos que se anunció a las 7:30 que tendrían mayores medidas, las cuales estamos esperando en la rueda de prensa que se desarrolla en estos momentos. Así que el mercado está muy atento a lo que es la decisión de tasas o esos estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo. Y acciones locales repuntaron recuperaron terreno, impulsadas por tranquilidad en mercados internacionales y expectativa por estímulo del Banco Central Europeo. Simplemente el petróleo también logró recuperar terreno y la tranquilidad se dio en los mercados. De hecho, acaba de anunciar Mario Draghi del Banco Central Europeo la compra de activos por 60.000 millones de euros al mes. Esto está por encima de lo que el mercado está esperando de los 50.000 millones. El dólar está ganando terreno en este momento frente al euro y ya miraremos las implicaciones que tiene esa noticia, sobre todo sobre la cotización del precio del petróleo. Vamos con datos del día de ayer. Construcciones iniciales de Estados Unidos suben en diciembre de 1.028 millones a 1.089 millones de viviendas año. Continúa la senda de mejora en el crecimiento del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Recordemos que están alcanzando niveles cada vez más altos, aún lejos de los niveles antes de la crisis de 2008, pero continúa la recuperación. Esto agrega simplemente movimientos adicionales de tranquilidad. Y probabilidad de tasas, recordemos que ha disminuido la probabilidad para abril, se ha pasado para julio sobre todo, básicamente porque los bajos precios del petróleo han inyectado la expectativa de menor inflación y con esa menor inflación pues, se puede mantener una política monetaria expansiva en estos momentos. En cuanto al nivel de riesgo viene disminuyendo, de hecho hoy estaríamos por debajo de los 18 después de los comentarios de Mario Draghi. Los futuros de los índices de Estados Unidos del Standard & Poor's sube 0.7% y los futuros del índice Dow Jones suben 0.8%. Así que estamos llegando a una zona de mayor calma, estímulos monetarios a lo largo del globo y con ese movimiento pues simplemente los mercados podrían regresar a la tranquilidad hasta que volvamos a hablar sobre el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. En cuanto a mercados asiáticos, también repuntaron luego de sorpresivo estímulo monetario en China, disminuye la probabilidad de una fuerte caída de la economía. El Banco Central de China usó repos en reversa para inyectar 8.500 millones de dólares y medidas adicionales para facilitar la liquidez, como un rollover de créditos para pasarlos a mediano plazo antes del año nuevo lunar. Esta medida no la tomaba hace un año, en este inyecta o mantiene mayor liquidez, lo cual también da tranquilidad en el panorama. Recordemos que China ha estado presentando noticias económicas relevantes, buenas, una menor desaceleración a lo que el mercado estaba esperando. Europa inicia con la expectativa sobre medidas adicionales del Banco Central Europeo. Por fin las tuvimos, una larga espera. 8:30 era la hora calendario, las conocimos hace unos cuantos minutos, con una inyección por encima de lo que el mercado estaba estimando. Se generó entonces un estímulo adicional y esta es la reacción de los índices. Aquí tenemos el DAX, índice de Alemania, después de la noticia presenta un fuerte ascenso y ya sabemos que los estímulos nos gustan, así que básicamente hoy podría ser un día de presión alcista. Banco Central de Canadá también sorprendió con recorte de tasas de 1% a 0.75% y eso me puso a pensar sobre, bueno, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? El Banco Central colombiano en cuanto a lo que es nuestra decisión de tasas. Recordemos que también a final del mes tendremos decisión de tasas del Banco de la República y podría hacerle frente, de hecho las reacciones del Banco Central de Canadá de bajar la tasa del 1% al 0.75, pues hace pensar que los países petroleros podrían estar inyectando o generando una política monetaria expansiva para hacerle frente a la desaceleración que genera los menores ingresos que genera la caída en el precio del petróleo. Así que eso estará dentro del panorama, lo estaremos analizando, pero digamos que Canadá abre la puerta para que también el Banco de la República tenga política monetaria expansiva. Ventas al por menor de Italia crecen 0.1% en noviembre, variación en línea con estimado por el mercado y el Banco Central Europeo mantiene tasa de referencia estable en 0.5.
Recordemos que ya dio un estímulo superior a lo que el mercado estaba estimando, de 60.000 millones de euros al mes. Y en cuanto tenemos al mercado colombiano, en noviembre de 2014 se licenciaron 1.503.624 metros cuadrados para construcción, cerca del 30% menos 546.841 metros cuadrados menos que el mismo mes del año anterior. Hay desaceleración en construcción. El FMI también revisa la baja proyección de crecimiento para Colombia 2015 de 4,5 a 3,8 y el gobierno coloca bonos por 1.500 millones de dólares a plazo 30 años, tasa de corte 5%, con una muy buena demanda superando los 5.000 millones. Esto hace parte del plan de financiación que tienen estipulado para este año. Así que por ahora el panorama de desaceleración en Colombia es clave. De hecho, hoy tendríamos algo de tranquilidad con base en el mercado internacional, pero estaremos pendientes a los datos económicos y si el Banco de la República también se une al Banco Central de Canadá con recorte de tasas. Si se da ese recorte de tasas, el mercado puede estar un poco más tranquilo y extender la fuerza compradora. Así que los fundamentales empiezan a dar lentamente la vuelta hacia una especulación de tranquilidad. Ya lo miraremos en gráficos. 8.30, peticiones iniciales de subsidio de desempleo bajaron de 316.000 a 307.000 la semana pasada, esto para Estados Unidos. Se mantienen por encima de 300.000, así que esto no agrega mayor información a las 11. Importante variación semanal de inventarios de crudo. Recuerden estar muy atentos. El precio del petróleo quiere subir, pero la fuerza del dólar no lo deja. De hecho, tras el anuncio del Banco Central Europeo, perdió fuerza el precio del petróleo, pero pues digamos que ahí ya son dos sentimientos encontrados. La fortaleza del dólar contra el panorama de un mayor crecimiento de la zona euro. Eso lo estaremos ya hablando en técnicos. Mañana tenemos ventas de vivienda, segunda, índice de indicadores líderes, importantes esos dos indicadores mañana, sobre todo venta de viviendas de segunda. Y mercados internacionales podrían definir tendencia con base en estímulo monetario del Banco Central Europeo. Digamos que eso estaba escrito antes de que sería la publicación. Y la tranquilidad puede ser el común denominador. Básicamente, el Banco Central Europeo lanzó un estímulo que está por encima de lo que esperaba el mercado. Así que la alegría puede sentirse en el mercado accionario. Lo mismo estaría para el mercado local, aunque aquí el precio del petróleo será clave para extender la fuerza del ascenso, aunque por ahora el sentimiento es alcista y vamos a ver si el mercado de pronto también piensa que puede el Banco de la República dar estímulo monetario, unirse a Canadá y bajar tasas de interés. Y esto nos podría dar una fuerza alcista un poco mayor. Así que por ahora estaríamos ante una fuerza alcista, ya miraremos los niveles técnicos. Vamos con gráficos. El índice Dow Jones logra aguantar mínimos, recuerden estar en esa zona de indecisión, con espacio para avanzar hacia 17.900. Si logra pasar de esos 17.900, podemos continuar hacia 18.200, 18.500. Continúan las tasas bajas, continúa el estímulo monetario. Simplemente podríamos tener un impulso alcista que se puede extender. Eso siempre y cuando no se rompan los 17.400. Si hay ruptura los 17.400, podríamos tener algo de descensos. El IPSA ayer se anticipó a los movimientos. De hecho, ayer hubo volatilidad porque digamos que se generaron algunas filtraciones sobre lo que podría ser ese tema del estímulo. Y mientras estemos sobre los 3.760, el sesgo es alcista con posibilidad de 3.900. 3.760 como soporte para continuar un rally en los índices de Chile, en el índice IPSA. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí continuó con sesgo bajista. Recuerden, tendrá que superar esta zona de máximos, en este caso 13.600. Lo bajamos a 13.600 para anular la presión bajista. Vamos a ver cómo reacciona hoy. Y el dólar, aquí hay todavía la lucha entre compradores y vendedores. De hecho, están apareciendo compradores en los promedios móviles de 20 y 40 periodos después de buscar los 2.330. Solo superando el 410, el sesgo alcista vuelve. Mientras esté por debajo del 410, aún puede llegar a los 300, 310. Si el mercado empieza a pensar en un recorte de tasas del Banco de la República, al igual que el Banco Central de Canadá, romperíamos el 410 y volveríamos al 2.500. De lo contrario, podríamos continuar con este choque entre compradores y vendedores. Es un panorama bastante confuso para el dólar, que está justo en la zona de soporte con presencia de compradores. De hecho, mientras hablamos, la fortaleza del dólar frente al euro, que está en 1.1528 en este instante, está generando su ya conocida presión bajista sobre el petróleo a los 47.60. En cuanto al WTI, esta mañana alcanzó los 49, igual sigue en esta zona de indecisión. El panorama de crecimiento económico y mejora en datos económicos le ha dado soporte. La fortaleza del dólar no lo deja subir hasta que el dólar no se debilite. De hecho, digamos que el estímulo fue superior a lo esperado, por lo que la fortaleza del dólar
se hace sentir en el euro, que el mercado estaba esperando algo menor, así que al no estar descontado esa parte, pues tendríamos un movimiento bajista adicional. Así que atentos al 46.44, sigue siendo la zona de soporte. Si se rompe es porque le preocupa demasiado la presión bajista del dólar y nos vamos al 40.38. Sí, en el corto plazo, de hecho traigamos la gráfica intradía, es interesante ver el intradía. Aquí está decisión de tasas del Banco Central Europeo, decisión no, la rueda de prensas y generó el descenso. La tendencia claramente es bajista en el intradía. El punto clave para anular esta presión es decirnos, bueno, no va a importar el dólar, sino que vamos a tener una presión alcista con base en el estímulo y que genere mayor optimismo en la economía. Estará determinado por los niveles del 48.20. 48.20. Si logra recuperar terreno y pasar los 48.20, es probable que el sesgo alcista vuelva hacia los 49.51. Si no logra pasar los 48.20, quiere decir que el mercado todavía sigue preocupado por la fortaleza del dólar y continúa con los descensos. Recordemos que un punto clave es la fortaleza del dólar. De hecho, acá podemos agregar lo que es el euro dólar y aquí están los movimientos. Este es el intradía, venía muy tranquilo. La volatilidad de Mario Draghi genera el descenso. Cae el euro, lo persigue el precio del petróleo, repunta, y aquí vamos, misma tendencia. Así que el 48.20 es el punto importante. Hoy el mercado va a tirar hacia el dólar, continúa siendo la presión bajista o si el panorama de crecimiento tras estímulos lo anula. ¿Cuál sería el nivel clave? 48.20, recordemos ese nivel importante. En cuanto al euro, ya sabemos, la presión sigue siendo bajista. Se esperaba entonces, si estuviera cerca de lo estimado, pasaría lo de ayer, descenso y aparecerían los compradores en cierre de cortos. No obstante, con este estímulo adicional, la presión bajista podría continuar. 1.15, 1.1620 para anular el sesgo bajista. Mientras esté por debajo del 1.1620, el sesgo bajista permanece para el euro. Con bastante volatilidad. Colombia, los compradores apareciendo, lograron alejarse un poco del 370, 1370, mientras se mantengan por encima del 1370. Aquí el nivel para hoy, no, el 1400, dejémoslo. Si hoy cerramos por encima del 1400, hay posibilidad de extender el rally a 450, 470. Existe sesgo alcista mientras estemos sobre 370. Importante, depende de las políticas monetarias del Banco Central nuestro, o sea, el Banco de la República. Vamos a ver algo acá adicional. Hay bastante información hoy, justo mientras hacemos comité. Así que aquí tenemos la Junta Directiva del Banco de la República. Aquí pueden ver el calendario económico. Y el viernes 30 de enero será la próxima reunión. Ahí, ese momento será clave. Algún recorte de tasas podría darle impulso adicional hacia los 1.550, 1.570. Así que por ahora el sesgo es alcista, con posibilidad de llegar a 450, 470. Si el Banco de la República alienta con estímulo monetario, podemos tener un movimiento adicional, un escenario probable. De lo contrario, si rompe el 370, todo ese movimiento alcista falla. Quiere decir que la fortaleza del dólar siguió complicando el panorama del petróleo y el petróleo bajo pues, nos sigue complicando a nosotros el panorama y podríamos tener un descenso adicional hacia la zona de los 320. Importante, los 370 en el día de hoy. El mercado, la primera hora, hasta las 10 de la mañana, 10, 10 y media, debatirá entre fortaleza del dólar como debilidad del petróleo o si se despega un poco esa correlación. Será clave ese punto en el día de hoy. Bueno, vamos con las 5 de siempre, vamos con Corficol. Los 39 serán importantes en el día de hoy. Si logra cerrar por encima del 39, ya saben que abriría la posibilidad de ir hacia los 40.700 y anular un poco el sesgo bajista. Mientras esté por debajo de los 39, el sesgo continúa siendo la baja, hoy con leve sesgo alcista de compradores. Vamos a ver qué pasa con ese 39 que será clave. Empresa Energía de Bogotá no ha podido con el 470, de hecho se mantiene un poco cauto, solo superando el 470 podemos ir a 740, 820, superando ese nivel podríamos tener un ascenso adicional y 1600 y 1550 sigue siendo el soporte. Recordemos que Ecopetrol pronto tendrá que dar informes sobre el proceso de venta para mantener la liquidez. Si quiere mantener el dividendo este año también tendrá que salir a vender sus participaciones. Está pendiente esa información. 670, la resistencia para que el mercado pueda continuar con avance. El análisis no ha cambiado para nada en la Empresa Energía Bogotá. ISA, lograron los compradores tomar algo de terreno el día de ayer. Recordemos los 7.780, 7.800. Cerrando por encima abriría espacios a los 8.500. Hay mayores probabilidades de rebote técnico.
dependerá ya de la ruptura de la resistencia. Si no logra pasar esa resistencia y cerrar por encima de ese nivel, quiere decir que la presión bajista continúa porque el petróleo no logró recuperar. Entonces es importante 7.800, 7.780 para abrir la probabilidad de mayores ascensos en términos de ISA. Vamos con preferencial Bancolombia. Muy buen volumen en el día de ayer. Continúa en la zona de indecisión. 27.600. Si hoy cierra por encima de 27.600, importante que sea el cierre porque al principio vamos a tener una fuerza alcista, después vendrá una corrección como el escenario probable y depende de esa corrección si logra mantenerse sobre los 27.600, dar inicio a ese impulso alcista. Si lo pierde volveríamos posiblemente a la zona de los 26. Importante los 27.600 en el día de hoy para anular o no el sesgo bajista. Si pierde los 27.000, no, bajamos el soporte, el sesgo bajista volvería 27 como el soporte para preferencial Bancolombia, perdón. Vamos con preferencial de vivienda, también los compradores intentando tomar control, recordemos la vela de indecisión de los 26.400, si cierra por encima de 26.400 abre probabilidad de 28, 28.200. Si no logra cerrar por encima de los 26.400, la probabilidad de descenso a los 24 es bastante alta, así que 26.400 será un nivel importante en el cierre del día de hoy, que nos permitiría por técnicos cambiar un poco el sesgo de corto plazo. Bogotá continuó con descensos, 62 el soporte, 66 la resistencia. Recordemos que solo superando el 66 podríamos tener ese cambio de dirección. Está todavía dentro de ese rango bastante amplio, donde superando los 63.800 daría un poco más de sesgo alcista. 63.800 una resistencia de corto plazo que aparece con los movimientos del día de ayer. Bolsa de Valores de Colombia todavía no genera confianza y continúa el descenso y la presión bajista, solo superando los 19.40. 19.40 podría volver a la zona de los 21. Mientras esté por debajo de los 19.40, el 18 es el siguiente nivel probable. 19.40 como la resistencia del sesgo bajista. Celsia, también con leve sesgo bajista en la zona de indecisión, solo superando los 5.600 sigue siendo la resistencia importante. Solo superando ese nivel hablaríamos de una tendencia a más largo plazo. Si rompe la alza los 5.340 abriría espacio para ese 5.600. Mientras esté por debajo de los 5.340 aún existe probabilidad de llegar a los 5.000. Importante los 5.340 para Celsia. Vamos con Cementos Argos, donde aparecieron algo de compradores el día de ayer con mucho volumen. Ayer los compradores aparecieron 9.500, la zona de resistencia. Solo superando 9.500 hablaríamos de un nuevo sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de este nivel, simplemente es un rebote para continuar hacia los 8.500. Ruptura de los 9.000 aceleraría la presión bajista. 9.000 el soporte para el día de hoy. 9.500 sigue siendo la resistencia importante. Cemex Latam Holding. Tenemos entonces los 16.000. De hecho hay cambio de recomendación entre algunas entidades como el HSBC hacia calificación baja. Creo que es de, bueno, no me acuerdo, pero según recorte. De perspectiva independiente de esas recomendaciones, los 16 son clave. Si pasa a los 16, anularía la presión bajista hacia los 17. Mientras esté por debajo de los 16, la ruptura de los 15.400. Si rompe 15.400, podríamos tener recorte hacia los 14.000. 15.400 contra 16, los dos niveles claves. De hecho, mientras hablamos, el precio del petróleo cede terreno hacia los 47.50. Y Canacol continúa con su avance en dirección opuesta al resto de las petroleras. Modificamos el soporte 5.800. Mientras esté sobre 5.800 aún hay posibilidad de continuar el avance. Hay que estar atentos a ver cuándo aparecen velas con colas de techo o velas tipo doji que nos puedan generar una presencia de vendedores fuerte. Así que 5.800 la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, 6.600 el siguiente nivel de resistencia, 6.800. Si ya se espera que la volatilidad de pronto disminuya un poco. Si hay ruptura de 5.800, el descenso puede ser hacia los 5.000. Importante los 5.800 como la zona de soporte. 5.800 para mantener el sesgo alcista. Atentos a ver cuándo aparecen vendedores, pero por ahora no se están viendo de forma significativa. Con las velas nos indicarán cuándo aparecen. Con concreto, sigue con descensos. Solo superando el 1.400 podríamos tener ese cambio de dirección. De hecho, ya empieza a llegar a una zona de soporte importante que es cercano al 2.50, 2.60. La zona de soporte para con concreto. Vamos con Ecopetrol, que ayer se impulsa en medio de la tranquilidad de los mercados internacionales, respetando el 820, ahora viene el 2000,
Solo superando el 2000 abriría espacio para el 2180, 2240. Importante el 2000. Y esa zona de 2180, 240 es la zona de resistencia siguiente. Si no logra pasar el 2000, seguiría oscilando en ese lateral y solo la ruptura de 2820 generaría nuevo descenso. Por ahora el 1820 sigue siendo el soporte para mantener sesgo alcista. Si lo pierde, volvería una posibilidad de descensos hacia el 680. 1820 de soporte importante. Construcciones, el cóndor sigue 1700 contra 1500 sin cambios en un comportamiento lateral. Enca 3.12.3 hasta que no rompa el 12.3 no volvería el sesgo alcista. Mercado sigue esperando resultados empresariales al igual que ETB, que se mantiene entonces 500 contra 460 sin cambios, sin mucha liquidez, un comportamiento lateral con sesgo bajista de mediano plazo. Vamos con la acción del éxito, también tratando de recuperar en línea con el resto del mercado, solo superando los 26.400. 26.400 podríamos avanzar a los 28. 26.400 como el nivel importante para poder avanzar a 28 y 29. Si pierde por el contrario los 25.400, 25.400 podría descender a los 24. 25.400, la zona de soporte para que los compradores intenten ese rebote técnico. Grupo Argos logró alejarse de los 18. Si cierra por encima de los 18.600 hay posibilidad de volver hacia los 19.800, 20.000. Esta zona de resistencia importante, los 18. Sirvieron como soporte, se logró mantener y los compradores intentan alejarse de ese soporte. Solo la ruptura de los 18 generaría mayores descensos. Grupo Aval sigue con una liquidez bastante baja. Nos vamos a la preferencial, a analizar la tendencia. Grupo Sura tendrá que romper los 35.400, no lo ha hecho. Hasta no romper 35.400 el sesgo sigue siendo bajista. Si hay ruptura de los 34, el descenso podría ampliarse como escenario probable. 35.400 para dar espacio a un rebote técnico hacia los 37.400. Y es que pese al estímulo en Europa, si el precio del petróleo no logra recuperar, posiblemente nosotros no logremos mantener ganancias por mucho tiempo. Es importante ese punto del precio del petróleo según la correlación con el dólar. Isagen mantiene su sesgo alcista, se mantiene con compradores. Alejarnos un poco, mientras esté sobre los 2.900, 910, aún existe probabilidad de los 3.100 y 3.200. Solo rompiendo los 2.900 podría descender a 2.740. 2.900 todavía mantiene el sesgo alcista. La acción de Isagen soportada en la expectativa de venta de la compañía, de la parte del gobierno. 15.32 el euro en este momento y el oro $1.295 la onza. Hasta que no rompa los 2.100 no podría volver a los 2.400 como escenario probable para mineros, que no es una acción que cuente con una liquidez significativa. Nutresas repuntan el día de ayer con un volumen creciente. Los 27, si logra cerrar por encima de los 27, abre la posibilidad de 28, 28.400, de 28.400. Si no logra pasar los 27, el sesgo vuelve a ser bajista hacia los 25.800. Están apareciendo compradores. Importante los 27 para el cambio de sesgo. Vamos con preferencial Aval. Aparecieron levemente compradores. 1200 sigue siendo un soporte y 1240 la resistencia. Si logra pasar 1240, abre la probabilidad de 1230. Mientras esté por debajo de los 1240, 1200 será la zona de soporte. Recuerden que para considerar roto un nivel, el cierre tiene que estar por encima. Si es una resistencia, un soporte, tiene que estarse el cierre por debajo. Hoy será un día donde posiblemente se prueben esos niveles, dependerá sobre todo del cierre. Avianca Holding continúa con su tendencia alcista, la más favorecida con el precio del petróleo bajo. En este momento el euro sigue bajando a 1.1516, 1.1516 y el petróleo está ahí en 47.70. Importante, la tendencia se mantiene siendo alcista, deja un gap. Este gap es importante porque le da mayor fuerza al movimiento alcista, que aumenta la probabilidad de 3.800 e incluso 4.000 en lo que podrían ser primera onda, segunda onda y tercera onda de Elliott. Así que por ahora hay posibilidad de continuar con el avance. Mientras esté sobre los 3.570 hay posibilidad de 3.800 e incluso 4.000. 3.570 como la zona de soporte para mantener la tendencia alcista. Viene bastante sólida con base en el bajo precio del petróleo. Preferencial Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos, recuerden 9.500 hasta no romper ese nivel, la tendencia sigue siendo bajista, mismo análisis que la ordinaria. Lo mismo para el Grupo Argos, que aguanta el 18,
puede volver al 20 si logra mantenerse sobre el 18.600. Si logra mantenerse sobre 18.600 hay posibilidad de continuar el avance. Si no logra mantenerse sobre ese nivel, el sesgo bajista podría volver. Preferencia del grupo Sura hasta no romper los 35.200, 35.300. El sesgo sigue siendo bajista. Importante ese nivel. Pacific Rubiales 7.600. No. De hecho, ayer trató de recuperar, pero sigue bajo presión. 7.600. Si logra superar 7.600 puede dar un rebote hacia los 8.200, pero igual sigue la tendencia bajista. Solo rompiendo 8.200 y en especial los 10.200 cambiaría el sesgo, 10.200. De lo contrario, si no logra recuperar los 7.600, la posibilidad de continuar hacia niveles más bajos se mantiene hasta que no aparezcan velas con compradores, con muestra de compradores significativos. Ayer cerramos cerca de mínimos. Así que los compradores no logran tomar control. 7.600 la resistencia, la tendencia sigue siendo bajista para Pacific Rubiales. Terper continúa de lado sin cambios importantes, volumen que nos llame la atención. Y Valorem tuvo fuerte descenso, vemos que el problema ahí es liquidez, pero cerró por debajo de los 3.85. Así que si no recupera pronto los 3.85, la posibilidad de descender a 360 existe. 3.85, si no recupera pronto, el descenso puede ser hacia los 3.60. Recuerden que este activo cuando le da por descender, lo hace con muy poco volumen. Es un riesgo importante a tener en cuenta con esta acción. 13.85 ahora como el nivel de resistencia. Así que en términos generales, el estímulo monetario de Europa es una muy buena noticia. El único problema es que fortalece el dólar y no permite que el petróleo repunte. Así que tendrán que estar atentos al 48.20 a ver si cambia de dirección el precio del petróleo. En nuestro mercado, ese precio del petróleo sigue generando presión bajista. Podemos tener un inicio alcista con base en la euforia en los mercados internacionales. No obstante, hay que estar pendientes de la primera hora si ese movimiento logra consolidarse o simplemente es un rebote por la euforia internacional y nuestros fundamentales vuelven a pesar y el sesgo sigue siendo bajista. ¿De qué dependerá? De las resistencias de corto plazo. Vamos con las preguntas que hay bastantes. Si el tiempo es corto, ¿cuál es la señal técnica que nos da la probabilidad de un aumento de la precio soportar el móvil de 60? Los promedios móviles por lo general se usan con combinaciones, o a veces se usan, si los usan solo no es tan confiable, pero es el cruce del precio contra el promedio, el cambio de tendencia. El quantitative easing de Europa producirá devaluación del euro, sí, porque fue mayor a los, no, devaluación del euro no. Ya vamos en 1.1490, lo está revaluando básicamente porque fue mayor a lo esperado. No obstante, digamos que el punto clave acá es si el mercado lo puede ver como, oigan, invirtamos ahora en Europa que con ese quantitative easing mayor a lo esperado va a ser interesante. Ese punto es a tener en cuenta, así que por ahora, importante, simplemente deben estar muy atentos al 48.20 para nosotros, y en el caso del euro, que en este momento va en 1.1480, solo la ruptura que actualizamos niveles del 15.20, 1.1520, no mentir, 1.1540 podría dar más impulso. Así que por ahora fue mayor a lo esperado el estímulo. Recuerden que el mercado esperaba 50.000 millones de euros y tuvimos 60.000. Se dice que por técnicos, según móvil de 60 días, Canacol tiene más probabilidad de subir. ¿Eso es verdad? ¿Qué incidencia puede tener? Recuerden que promedios móviles son un indicador de tendencia. La tendencia es hacia donde más es probable. De hecho, se cruzaron promedios móviles de 20 y 40. Si yo coloco uno de 60, 60 es una tendencia un poco más larga. Aún digamos que ya está diciendo estamos en tendencia alcista. De hecho, mientras estemos sobre 5.800, 800 y poquito, el sesgo sigue siendo alcista. Así que por ahora, por técnicos, el mercado se encuentra más comprador. Así que importante mantener atentos el soporte de corto plazo. Ya 20 y 40 están próximos a cruzarse, pero el promedio móvil de 200, que es el famoso rompimiento de oro, sí nos daría el cambio de tendencia de largo plazo. Por ahora hay señal técnica alcista y se mantendrá mientras esté sobre el soporte de corto plazo. En este panorama económico, ¿qué se espera que haga el Banrep con tasa de interés y qué pasará con inflación en Colombia? Con el dólar alto, la inflación en Colombia podría continuar relativamente por encima del 3%, y digamos que el Banrep podría abrir la probabilidad de un recorte de tasas, así lo hizo Canadá. No sé si lo esté esperando o si sea un poco más conservador con el tema de inflación y le tenga susto a que la devaluación se acelere con ese movimiento. El único problema que tenemos nosotros como emergentes es que el recorte de tasa nos genera devaluación. Eso lo va a tener que ponderar y todavía es muy pronto. De hecho, no tengo todas las variables acá para ver si el Banco de la República se animaría con un recorte de tasas para hacerle frente a la desaceleración de ingresos que podría tener Colombia con la caída en el precio del petróleo. ¿Cuánto puede durar esta euforia? Para Europa bastante.
Para los mercados emergentes dependerá del precio del petróleo. ¿Qué puede suceder con el mercado de renta fija si el Banco de la República baja tasas de interés? Un fuerte descenso en la tasa, sobre todo a mediano y largo plazo, es el escenario más probable. En caso de baja de tasas del Banrep, ¿qué puede suceder con los activos como preferencial aval? Financieros suelen beneficiarse con el recorte de tasas. ¿Me puede repetir, Isa, que se fue el volumen? Importante, recuerden que los compradores lo están intentando aparecer desde hace 2 días. Hoy miraremos si rompen resistencias de corto plazo o no. Si no se rompen resistencias de corto plazo, bueno, o más bien si vuelve a romper los niveles de corto plazo, en este caso 7600, que no lo hablábamos, volvería a la presión bajista. Y solo superando el 780, 800 daría espacio para mayor ascenso. Recuerden el cierre de hoy. El inicio puede ser algo volátil y dependerá ya del cierre si consolida el movimiento o no. No entiendo cómo la inyección de liquidez a Europa afecta negativamente el petróleo. ¿Acaso usted no impulsaría la demanda? Impulsaría la demanda, pero fortalece el dólar. Recuerden que gran parte del descenso en el precio del petróleo, la culpa la tiene lo que es la fortaleza del dólar. Aquí lo estamos viendo en la gráfica, como a medida que el dólar se fortalece y el euro desciende, el precio del petróleo también está cayendo. Entonces, importante ese factor a tener en cuenta. Aquí está entonces la gráfica de la relación entre el precio del petróleo y el euro. ¿Qué podría mejorar la perspectiva de la BBC? Recorte de tasas del Banco de la República, menor perspectiva de inflación local y un precio del petróleo más alto. Todo está, o la mayoría, digamos que el 70% está en el precio del petróleo. Por DMI, en Canacol hasta ahora está empezando a tomar fuerza el movimiento alcista, pero por RSI se acerca sobrecomprado. Recuerden que la sobrecompra no necesariamente significa que ya la sobrecompra sea el fin del movimiento, sino el mercado nunca hubiera caído porque estábamos sobrevendidos y duramos mucho tiempo sobrevendidos. La sobrecompra simplemente es un indicador de que la gente está comprando mucha más fuerza. Así que por ahora, digamos que el movimiento es alcista, también cambia por MACD, pero atentos al soporte de corto plazo, porque si se rompe, podemos tener una corrección. Aquí el punto clave es estar atentos a los soportes de corto plazo para ver qué tanto se extiende. Si falla y rompe el soporte, podríamos tener una toma de utilidad de los agentes que generarían algo de corrección. Ese punto es clave. ¿Qué es mejor comprar, la ordinaria o la preferencial de Semargos, Sura y Grupo Argos? Digamos que en teoría es mejor, se mueven parecido, hay un spread por el dividendo, pero la liquidez, aquí el punto es la que más volumen mueva, pues facilita, sobre todo a los inversionistas de corto plazo, la rotación. Si están en un activo de poca liquidez, de menor liquidez, pueden tener que sacrificar un poco de spread en el momento de comprar o vender. Enca no debería presentar un reporte importante con ese comportamiento del dólar. Recuerden que Enca en el último balance le fue bien, pero tienen cobertura con la deuda y la deuda se encareció con el dólar. Eso no hizo que los resultados fueran bastante buenos. Así que vamos a ver cómo estará la deuda. Lo que el mercado valora en Enca es si está vendiendo más y todos los ingresos por exportación ayudan a mitigar el impacto de una deuda más costosa o si lograron hacer cobertura sobre la deuda. Ya lo miraremos en los resultados empresariales, por eso el mercado sigue ahí cauto. ¿Qué fecha ETB entrega resultados? ETB es de los más demorados, creo que para marzo podría ser el escenario. Bueno, vamos a dejar algunas preguntas pendientes porque ya se nos acabó el tiempo. Recuerden estar atentos al precio del petróleo y la correlación con el euro. Nuestro mercado también depende de él. Podemos iniciar con ascensos, con euforia del mercado internacional, pero pues si no logran soportar, mantenerse por encima de la resistencia de corto plazo, el sesgo bajista se mantendría. Depende mucho de la correlación con el precio del petróleo. Muy buen día entonces para todos.